El segundo tema que traemos hoy para empezar a debatir es el tema de becas, ¿no? Porque hay como unas, eh, siguiendo hablando de mitos, ¿no? También en el tema de becas suele pasar que conseguir una beca puede ser algo muy complejo o puede ser algo que yo realmente desconozco, ¿no? Cómo es un proceso de obtener una beca y sobre todo obtener una beca en un ámbito privado, ¿no? En una universidad privada. Parecería que estudiar en una universidad privada sería para pocos, ¿no? Es algo que circula por ahí. Pero para empezar a hablar de este tema, traje una invitada, ¿sí? Una invitada, bienvenida Luli. Hola Marce, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, le quiero agradecer por haberse animado a venir. Sé que no todo el mundo disfruta hablando, pero ella, la verdad que es muy valioso lo que nos va a traer, hablar de cómo es el proceso de solicitar una beca, ¿sí? Porque eh, después les voy a dar un poco más de información en general de las becas, pero ahora quiero aprovechar que está ella porque lo más importante es lo que ella nos viene a contar un poco es de cómo ella trabajó un proceso de aplicar para una beca y en una universidad privada, porque por ahí en las universidades públicas, primero como información vamos a decir que las universidades públicas todas tienen sistema de becas, ¿sí? No estamos diciendo que acá no hay en las públicas no hay becas. Pero bueno, justo acá tenemos la experiencia de una privada que parecería como que es re difícil, ¿no? Yo si no, nunca voy a conseguir ahí. Pero bueno, ella tramitó una beca, digamos, en una universidad. Ella está en sexto año, ¿sí? Luli está en sexto. Luli hizo un proceso vocacional y me siento privilegiada de haberla acompañado en ese proceso. Y bueno, y durante mucho tiempo charlamos esto, ¿no? Sí, 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 sí. Charlamos porque ella tenía muchas inquietudes. Contanos. Sí, fue bastante difícil el proceso. Soy una persona muy curiosa, entonces fue un desafío que Marce realmente me ayudó como a ver qué es lo que yo quería hacer, porque al interesarme tantas áreas era difícil decidir como una en la que dijera, "Uy, voy a estar contenta toda mi vida, me va a gustar el lugar donde trabajo, cómo trabajo, lo que hago". Entonces, bueno, fue todo un proceso, fue súper lindo igual. No me arrepiento de nada y me parece que me ha hecho mucho como soy ahora. Bueno, primero vamos a aclarar, yo me decidí por la carrera de la licenciatura en diseño. Sí. Es como un diseño integral, tiene un poco de diseño gráfico, diseño industrial, tenés diseño de videojuegos y gestión de arte, es muy variado, muy como soy yo. Justo lo que vos querías, que Sí. tuviera un montón de cosas que vos te necesitabas explorar. Sí, 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 porque soy muy inquieta, entonces es como que necesitaba un poco eso, que tuviera un espacio en cada ámbito laboral. Así que bueno, fue todo un desafío. Y bueno, ¿qué tiene que ver mi carrera por ahí con todo esto? Es una carrera súper, súper nuevita. Ujú, Recién abrió en 2018, 2019. ujú. Entonces, cuando yo me decidí por esta carrera, bueno, vos estuviste conmigo, Marce, Sí. fue bastante complicado porque solo estaba en 3 universidades. Ujú, Estaba en claro. la Torcuato Di Tella, en la Universidad de San Andrés y en la Universidad Católica Argentina, que recién abrió este año. Claro. Entonces, bueno, presentaba una dificultad porque yo sabía que era realmente lo que yo quería hacer, había visto los planes de estudio, habíamos estudiado todo eso durante el proceso vocacional y bueno, llegar y decir, bueno, por ahí la mayor traba, el mayor conflicto que había con respecto a la carrera y cómo la iba a desarrollar era esto, de qué universidad elegir, porque, bueno, Claro, son... menos opciones tenías Sí. al lado de otros. Sí, sí, sí. Recién ahora, bueno, por suerte me enteré, yo siempre estoy investigando, no me Sí. quedé solamente con eso, así que recién ahora abrió en 2 universidades más, Ujú. pero bueno, Pero es nuevo, claro. sí, súper, súper nuevito. Por eso creo que fue súper vital que en esas 3 universidades había sistemas de becas Sí. increíbles. Bueno, en la Ditela Sí. es Vamos, impresionante. vamos a aclarar acá que esto que ella dijo. Primero, que la oferta era en esas 3 universidades. Sí. Ya delimita, ¿no? Porque ya no tengo tanta opción para elegir otra universidad. Decir, bueno, no es un capricho que quería irse a esa universidad.
Después esto de que en realidad ella tiene una hermana ya estudiando, ¿sí? Sí. Que a toda familia, todos sabemos, 2 hijos en la universidad es complejo. Y en otra ciudad. Entonces, para una familia, cualquier familia, es un desbarajuste, obviamente. Y sí, encima, bueno, nosotros somos 3 hermanas. Claro. O sea que tengo una estudiando, otra que se queda Sí, acá con mis papás, sí. y bueno, y yo. Y justo estas 3 universidades estaban en Buenos Aires, o sea Claro, que... era moverte a otro lado encima. Sí, sí, sí. O sea, es todo un desafío, no solo por lo que representa económicamente, sino también porque Claro. es difícil. Yo soy muy familiera, entonces Sí. como que de repente pasar a estar a 500 kilómetros de distancia era una súper decisión. Sí. Pero bueno, es lo que yo te decía. Yo estoy tan contenta con la carrera. Realmente estoy muy segura de lo que elegí y creo que va a ser perfecto para mí. Estoy súper contenta. Entonces, como que, bueno, la primera opción siempre Sí. fue hacer la carrera. Claro. Obviamente, como tenía solamente estas 3 opciones, me fijé, los sistemas de beca estuve investigando un montón de tiempo. Mis papás, la verdad, que me reayudaron. Mi papá, en un momento, Marce, se había armado un calendario así, donde habíamos anotado, bueno, de tal universidad las becas arrancan tal día. Sí. La fecha para postularse, como la fecha límite, era tal día. Entonces íbamos revisando y qué papeles necesitamos para tal, qué requisitos tenía la otra. Íbamos viendo, evaluando las opciones. Fue súper, o sea, Exhaustivo sí, todo. súper exhaustivo. Pero bueno, no fue, o sea, yo, ¿qué hice? Con lo de las becas, investigué un montón, Ujú. me postulé, porque dije, Bien. a ver, voy a apostar por lo que a mí me gusta, Sí. porque realmente sé que es una carrera increíble y que además Buenos Aires es un lugar donde el diseño, florece. Claro, Pero más posibilidades de sí, desarrollo. sí, sí. Es que es una ciudad muy cultural, o sea, en todos los ámbitos, teatro, música, arte, tenés miles de museos. Entonces es la ciudad perfecta para estudiar Para diseño. Pero bueno, como te digo, yo aposté por mi sueño, pero sin embargo, o sea, siempre tuve en cuenta que podía no llegar a pasar. O sea, porque realmente es un proceso donde hay un montón de gente que aplica a las becas. Bien. Entonces, no es imposible, pero, viste, uno siempre maneja las opciones. Bueno, vamos a contar un poquito ahora aplicar desde dónde aplicamos, porque esto es muy importante, ¿no? Porque después vamos a hablar de los distintos tipos de becas, pero ello aplica a un sistema de becas que tiene que ver con qué. Bueno, primero, lo que tiene es que, bueno, el sistema de becas de la DITELA, que es para la que yo ¿Aplicaste? apliqué, tiene un sistema en el que vos tenés diferentes tipos de beca. Yo apliqué para la de mérito estudiantil, porque bueno, yo siempre estuve muy a full con el tema del colegio. Así Te preocupaste por eso. Sí, sí. Así que bueno, eso y bueno, igual no solo eso, porque cuando hablamos de medida estudiantil también se tienen en cuenta un montón de otras cosas. Claro. Proyectos que participaste, actividades extracurriculares, todo lo que te ayude a desarrollar un perfil con capacidades, con habilidades blandas, con todas esas cosas que son súper necesarias para el futuro. Es como que ese es el perfil que buscan mucho las universidades. Pero bueno, la cuestión es que mi sistema de beca tenía que ver con esto y además vos le tenías que sumar, a diferencia de muchos que tenían examen para aplicar a las becas, tenías que hacer un ensayo. Redactar un ensayo, eran 600 palabras, fue todo un desafío. Un desafío, porque no están acostumbrados y... Sí, por ahí no tanto por el hecho de escribir, sino por el hecho de que me redujeron las palabras. Vos querías escribir más. Sí, yo podía escribir más, porque... Pero es un desafío porque plasmar una idea en 600 palabras... Sí, es difícil porque encima te pide bastante. O sea, Claro. vos tenés que hablar sobre tus cualidades, sobre tus objetivos, por qué la universidad, por qué la carrera. Tenés que empezar a hablar de un montón de cosas que uno dice, en una charla común se puede extender horas, meses. Pues mucha gente hace documentales con todas esas etapas de su vida. Y vos decís, yo tengo que hacer 600 palabras. ¿Cómo? ¿Te ayudó el proceso vocacional a eso? Sí. Sí. ¿Sí? Yo, cuando me senté a escribir el ensayo,
número uno, tenía muy claro qué es lo que quería demostrar. O sea, yo quería que fuera lo más auténtico posible. Claro. Porque esa es la idea. O sea, Sí, yo sabía claro. que tenía parte del perfil, porque, bueno, eso lo dice dentro de la información, como por ahí un poco qué es lo que buscan. Y yo estaba, estaba convencida de que podía llegar a lograr algo. Y bueno, por eso fue que quería que fuera auténtico, porque también no podemos mentir. O sea, después nos van a conocer, nos van a ver. Claro. ¿Y qué sentido tiene? Porque es el trabajo que hace uno. Y yo quería demostrar definitivamente el amor que le tenía a esa carrera que quiero estudiar. Claro. Que estoy tan emocionada por... Ya me quiero ir. Nada, voy a disfrutar. Sí, claro. Pero... ¿cómo Está es? Estoy emocionada. Sí. Qué lindo. Así que nada, quería que fuera auténtico. Y ya todo el resto de las preguntas que te hacían, por ahí de los objetivos y eso, ya lo habíamos hablado mucho en el proceso. Claro. Habíamos hablado de esto de cómo me veo yo en 10 años. La proyección, que sí. decimos tanto. Hoy justamente hablábamos con los chicos del proyecto de vida, de poderse proyectar, ¿no? Ah, y sí. Sí, es súper importante. De hecho, ahí te piden como que por ahí les cuentes un poco qué es lo que vos pensás y qué es lo que vos esperás una vez que logres concretar la carrera. Y bueno, fue súper lindo el proceso, fue súper lindo. Sí estaba como un poco nerviosa porque justamente Sí, claro, esto es un proceso bastante importante. Pero bueno, fue súper lindo. Súper interesante. Nosotros queríamos traer esto porque la verdad que no es usual esto de que la gente aplique a becas por mérito, ¿no? Y qué importante es porque a veces pensar que la escuela te da muchas de estas herramientas, pero si no tenés forma de demostrarlo y cómo, fíjate, pudiendo demostrar todas esas habilidades que traías vos o todo eso que vos querés, te puede redundar en una beca para estudiar en el lugar que vos querés, ¿no? Porque es como mucho, ¿viste? Sí, pero bueno, eso también, yo se lo reagradezco a la escuela y también a mis papás, que siempre me inculcaron como esa responsabilidad con ese tipo de proyectos. Yo en la escuela me sumaba a todo. Sí, Vos me decías, vamos a tal concurso. Bueno, vamos. Sí. Yo no tenía problema, fui a Feria de Ciencias, fuimos al Parlamento con vos, Marte. Sí. Fueron experiencias increíbles. Y es un poco esto, decir, bueno, no solo también es la escuela, es ir que te vaya bien en las materias, sino también es decir, bueno, me sumo a cosas que a mí me aportan. Claro. Y que el colegio te dé un montón de esas oportunidades es súper lindo y además es súper apreciable porque son cosas que te quedan para toda la vida. Claro que sí. Fíjate cómo te sirvió vos y cómo te sumó en tu propio proyecto de vida, ¿sí? Por eso me parecía tan interesante que vos vinieras a contar a aquellos chicos que hoy están pensando o están pasando una idea similar. Dice, quiero irme a estudiar en tal lugar, pero no sé si voy a poder. Bueno, sepan que las universidades todas tienen sistemas de becas que se pueden merituar por distintas cuestiones y por eso queremos traerles ahí una plaquita de qué cosas de qué tipos de becas. Primero les voy a contar que hay becas, obviamente, que son económicas. Las que más conocemos nosotras son las económicas, ¿no? Porque en nuestra propia ciudad tenemos becas que tienen que ver con algo de dinero que nos pueden ayudar, becas residenciales, porque tenemos acá las residenciales, pero que tienen que ver con cuestiones socioeconómicas en las que las familias deben demostrar que no se puede, que nos pasa a la mayoría, ¿no? La cuestión socioeconómica. Después tenemos estas becas que son las de por mérito académico, que son las que menos se conocen, pero que no dejan de ser interesantes, ¿no? De decir, bueno, son posibles. Acá tenemos un ejemplo concreto de que merituó para eso. Después tenemos becas deportivas y artísticas, y acá traigo el recuerdo de que hablé muchas veces con tu hermana sobre las becas deportivas. Sí. Hay universidades que también becan por la cuestión deportiva, que quieren estudiantes que, digamos que tengan algún deporte, que practiquen algún deporte de manera profesional. Sí, Vos también estuviste investigando una vez, ¿no? Sí, yo estuve investigando, también tuve mi etapa deportiva, pero, y bueno, también sé mucho por el proceso de AINO, mi hermana, sí. Claro. Sí. Pero sí, además, por ejemplo, yo sé que en Mar del Plata eso se valora bastante porque sobre todo lo que es el atletismo, está muy fuerte allá, tienen la pista. Claro. Y bueno, tienen un montón de becas y ahora se están haciendo una serie de concursos que es para universitarios, así deportivos, competencias, perdón. Sí. Pero bueno,
que están súper buenas. Entonces la universidad te da becas deportivas y vos representás a la universidad dentro de esas competiciones. Bien, entonces esa sería ya siendo estudiante. Después tenés becas por movilidad, que le llaman cuando vos te querés ir a hacer intercambios a otros países. También hay, pero esas tienen que ver ya con estar cursando dentro de carreras, pero también existen esas y de hecho acá en nuestra ciudad tenemos ejemplos que ojalá podamos traerlos a futuro. Ya le estamos cursando la invitación a algunos de ellos que han hecho las becas de intercambio. Y tenemos becas para carreras estratégicas que tiene que ver con algunas fundaciones, que vamos a nombrar algunas, la Fundación Manuel Belgrano, por ejemplo, la Fundación YPF, que becan a personas que eligen determinadas carreras, ¿sí? Que tienen que ver con desarrollar carreras que tienen que ver con el ambiente o carreras que tienen que ver con alguna cuestión específica del momento que se esté necesitando, digamos, a nivel país. Entonces, esas becas también existen. Entonces, ¿cuál es nuestro mensaje? Con Luli queremos darle el mensaje de que, a ver, no nos quedemos en que no puedo, ¿no? Que no puedo. Se puede, ¿no? Sí, 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 o sea, siempre uno va a dudar. Yo dudé muchísimo con el proceso también porque uno empieza, ay, y esto lo podría haber hecho mejor, esto por ahí lo podría haber mencionado, pero uno tiene que animarse, creo que eso es lo importante, apostar por los sueños de uno. No importa, siempre hay problemáticas, pero yo creo, soy fiel creyente de que siempre hay una alternativa, siempre hay un camino, viste, que no lo ves por ahí al principio, Claro. pero que te ayuda a lograr las cosas que querías, no de la forma que esperabas, pero lo lográs al fin y es increíble. Bueno, a los que están del otro lado les queremos decir que, bueno, que creo que Luli no va a tener ningún problema, que si alguno tiene alguna duda se comunique con ella, que ella no te va a tener ningún problema en contarle este proceso, si hay alguien interesado en aplicar becas, por lo menos cómo es el proceso, aunque no sea en la misma universidad, para entender un poco más, porque por ahí esto de explicar requisitos tiene que ver con cosas específicas de cada universidad y no era nuestra idea era contar que es posible, ¿no? Que es posible aplicar, que hay distintas formas de aplicar. Y vamos a dar como unos tips al momento que ya un poco Luli fue diciendo ahí, que un poco les compartimos en pantalla. Primero hay que leer bien los requisitos, ¿no? Porque eso es importante. Súper, súper bien. Hay que leer los requisitos y ver si yo puedo merituar para esa beca. Después no dejarse para último momento, porque ¿qué pasaba? Tenían fechas. Sí, sí, tienen bastantes fechas y son muy estrictas. Además, bueno, Sí. también te puede pasar que las páginas se saturen. Claro. Entonces es algo que hay que arrancarlo con tiempo y cuanto antes lo puedas subir, mejor, porque uno cuando espera el último día pueden suceder cosas inesperadas y bueno, que por ahí Y este paso es muy importante. Pedí ayuda para completar los formularios. Algunos, vamos a decir, tienen las habilidades de entrar digitalmente, pero hay muchos que no las tienen, ¿sí? Entonces, pedir ayuda es fundamental en esto. Ya ahí en eso, Marce, creo Sí. que la familia es fundamental. Sí, claro. La escuela también ayuda mucho. Ujú. Vos podés hablar, bueno, a mí me pasó. Hablás, pedís por ahí cierta información, porque además a veces te piden cosas Sí. que vos no posee, o sea, No. las tenés que pedir. Como por ejemplo la constancia de alumno regular o todo ese tipo de Que eso es cuestiones. básico tenerlo, claro. Que entonces, bueno, por ahí siempre te ayuda a tener una persona que sea amable, que te entienda, que por ahí estás medio perdido con esa situación, pero Claro, y bueno, y sí. que tus papás también te apoyan. Claro, sí. Bueno, nosotros, bueno, desde mi parte, que además de haber sido su coach vocacional, también soy justo la secretaria de la escuela y entonces hice mi parte, ¿no? Debemos decir que las escuelas tienen que hacer su parte cuando justamente las becas tienen que ver con el mérito, porque hay información que solo la puede validar la escuela. Entonces, la predisposición de las escuelas es fundamental en este aspecto, ¿sí? Que puedan brindar esa información que los ayude a que puedan seguir con el proceso. Un cuarto tip que vamos a dar es usar tu historia personal como fortaleza, y acá Luli lo trajo y lo dijo, ¿no? Yo me basé en todo lo que yo soy buena, ¿sí? Sí, sí. Además también por ahí hay cosas que de nuestra historia personal que nos marcan mucho y que hace también a la decisión que tomamos. O sea, ya sea de la carrera, el lugar, la universidad, todo eso nos hace ser quienes somos y es por eso que es importante también a veces ciertos eventos remarcarlos. Claro, claro, claro. Y por último, que le vamos a dar anótate en varias. ¿No? A ver,
Porque si yo pongo todos los porotitos en el mismo y por ahí no resulta, si podés aplicar en varias, aplica. No se pierde nada. Después de última, si te toman, Sí. elegís. Yo Pero- te lo dije un poco Sí. cuando hablamos. Yo Sí. siempre, o sea, hay que manejar todas las alternativas. Ujú, claro. Yo apliqué a la beca Sí. de Ditela. Apliqué, bueno, estuve averiguando sobre los procesos en las otras universidades. De todas formas, investigué, por ejemplo, qué otras opciones que por ahí no eran mi carrera podía llegar a ver como para decir, bueno, Claro. si no me va a Buenos Aires, ¿qué otras alternativas tengo? Claro, sí. Y pensar que también tenían otros sistemas de beca y que también podías merituar. Sí, sí. Además, bueno, casi siempre uno necesita como hurgar un montón Sí. en las páginas de las universidades. Sí, Pero, por ejemplo, yo después encontré que también hay becas por las Olimpiadas Matemáticas, por un montón de cosas que por ahí uno, o por, ¿cómo es que se llama? Los concursos de ciencia Claro. y de robótica y todo eso, y que uno por ahí a veces no sabe y Se va, pueden- va a participar y Sí. no se le ocurre que por ahí eso después le puede servir un montón. Claro. Bueno. Me encanta que nos hayas podido contar cómo fue tu historia y qué le decimos a alguien que está pensando en esto en becas. ¿Qué le decimos? Que te animes. Te animes porque la verdad que, o sea, es un proceso lindo y más allá de que quedes o no, aprendes un montón. Claro. Aprendes para la vida porque también te va a pasar con el trabajo, que vas a tener que presentar currículums y no en todos lados te aceptan, pero además muchas veces te puede sorprender. Te puede sorprender. Y bueno, lo importante es animarse Sí. y aprender de las situaciones. Y bueno, y con esto rompimos otro mito que becas en las universidades privadas son imposibles. No, acá tenemos el ejemplo de que sí, y no es la única, debo decir, es la que tenía más cerquita yo y que, y que vino, pero tenemos casos concretos de gente que ha terminado las carreras, inclusive con este tipo de becas. Entonces, son posibles, solo es cuestión de una búsqueda, ¿no? De Sí, buscar, sí. de ser curioso y de ser apasionado en esta búsqueda, ¿sí? Sí. Muchas gracias, Luli. No, Te gracias agradezco a vos, enormemente. Marce, por invitarme y por darme este espacio también, porque la verdad que es súper lindo poder ayudar a personas y bueno, y ayudarlas, inspirarlas a que por ahí se animen a hacer estas cosas. Esa es la idea. La idea de este programa es eso, construir juntos la cuestión vocacional con todos sus aspectos y esta era darle un poco más de esa información tan valiosa. Muchas gracias. Gracias. Bueno.